Bien, vamos a hacer un repaso de rectas, ¿sí? La ecuación de la recta es en general y igual a x más b. Esto lo vieron en el curso de ingreso. En general una recta que se escribe como ax más b, a y b son números, ¿no? A se conoce como la pendiente, ¿sí? Ahora lo voy a recordar, eso sería la inclinación. En general si ponen x igual a 0 acá, les da que el y es b, o sea que la recta pasa por el punto x0 y en b, ¿sí? Y la inclinación es lo siguiente: si uno avanza 1 en forma horizontal, tiene que subir a. O sea, la recta está inclinada, este número a indica esa inclinación. Si no, otra manera es poner, como recién vimos que pasa por x0 igual a b, si ponen aquí x igual a 1, como indico acá, la y vale a más b. O sea, a más b, como esto es a, le tengo que sumar a, perdón, como esto es b, le tengo que sumar a, o sea, esto es a más b. Ok, entonces repito, esto sería la inclinación, el número a, si dice en general se llama la pendiente. Voy a recordar una pequeña cuestión que es, si uno tiene una semejanza de triángulos, acá hice un dibujito, el 1A está ahí, y supongamos que tengo un triángulo cualquiera, con altura h y base b, el triángulo es rectángulo, ¿no? Entonces, por semejanza de triángulo, yo puedo hacer a es a 1 como h es a b, como h es a b. O sea, el a lo puedo sacar si yo tuviese un valor del triángulo que formo acá, cualquier valor, hago la altura dividido la base, altura dividido base, fíjense, esto le da la a. ¿Sí? Bien, en general si uno tiene dos puntos o un punto y la inclinación, entonces eso determina una recta. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las ecuaciones? Si yo tengo dados dos puntos, ¿sí? Quiero encontrar la recta, por ejemplo tomo el punto x0 y 0 que es este y el punto x1 y 1 que es este y por ahí pasa una única recta. O puedo preguntar cómo es la ecuación de la recta si tengo el punto por donde pasa y tengo la inclinación, ¿sí? La pendiente. Entonces primero voy a resolver el segundo caso, que es tengo el punto y la pendiente, esto lo llamé 2. Y 2 es muy fácil de hacer, si ponen y igual a por x menos x0 más y0, a, x0 e y0 son números, ¿no? A y x0 y y0 son los datos. Es fácil ver lo siguiente: primero, la inclinación de esta recta, el número que acompaña al x es el a, así que la inclinación, la pendiente es el a. Y después si ponen x igual a x0, este término se va y me da que el y vale y0. O sea, efectivamente, esta ecuación pasa por el punto x0 y 0 y tiene pendiente a. Así que esa sería la solución de la ecuación que pasa por el punto y tiene cierta pendiente. Después, si uno quiere la ecuación, o sea, los datos son los dos puntos, uno hace lo siguiente. Hago el dibujito, acá hice el dibujito, así que tengo x1 y 1, que es el otro punto por donde pasa la recta, y hago esta idea que tenía acá del triangulito. Acá pueden ver que la altura es y1 menos y0 y la base es x1 menos x0, ¿sí? O sea que la pendiente, en realidad, este número a, es, usando esta idea, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Ese es el a. Y después el resto es igual. Entonces, si a mí me dan como datos esos dos puntos, la ecuación general de la recta que pasa por esos dos puntos es esa. Hay una forma de chequearlo muy fácil. Si ponen acá x igual a x0, este término se va y me da y0. O sea, la recta esta pasa por x0 y 0. Y si ponen aquí x1, ¿sí? Siempre estamos pensando que x1 es distinto de x0, si no acá estoy dividiendo por 0, ¿no? O sea, los dos puntos x0 y x1 son distintos. Repito, entonces si pongo acá x1, hago x1 menos x0,
estas dos son iguales, son números distintos de 0, los puedo tachar, y el I0 con el I0 se va y me da I1. O sea que cuando el X vale X1, el I me da I1. O sea, pasa por el punto S. Así que ahí tengo la ecuación de las rectas si pasan por dos puntos o pasan por un punto y tienen cierta pendiente. Mi sugerencia es, yo no, en general no me acuerdo la fórmula, sino que las deduzco cada vez que, porque no es muy difícil deducirlas. Igual uno no necesita a veces la fórmula, porque voy a poner un ejemplo. El ejemplo, ¿sí? Es ese. Supóngase que quiero una recta que pasa por esos dos puntos, el punto 1, 1 y 4, 5. ¿Sí? La primera coordenada siempre es el X y la segunda es el Y. O sea que tengo Y igual a X más B y la pregunta es cómo es el A y el B para que esta ecuación de la recta pase por esos dos puntos. Bueno, una forma distinta, sí, pero práctica es, tiene que pasar por 1, 1, o sea, si acá pongo 1, en X el Y vale 1, así que pongo 1, 1, eso me da más B, tiene que sumar 1. Y la otra es, tiene que pasar por 4, 5, o sea, el X4, el Y es 5, y 5, X4, me da dos ecuaciones con dos incógnitas. Las puedo resolver, esto lo saben resolver. Por ejemplo, voy a restar la primera ecuación de la segunda, ¿sí? Entonces los B se me van. 5 menos 1 es 4, 4 menos 1 es 3 y el B se va. Entonces 4 es igual a 3A, o sea que A es 4 tercios. Si A es 4 tercios, resto acá 1 menos 4 tercios, me da B es menos 1 tercio. O sea, tengo la ecuación ahí de esta manera también. ¿Alguna observación? Uno puede tener pendiente 0, ¿sí? Por ejemplo, y igual a menos 1, se puede escribir como 0 por x menos 1, y es esa ecuación, es igual a, no importa cómo sea el valor de x, el y vale menos 1, o sea que es esta recta, tiene pendiente 0, la pendiente es horizontal, esas son rectas horizontales. Si la pendiente es A, en general la pendiente es positiva, si la pendiente es menos A, o sea negativa, va para abajo. Una observación, aunque no la vamos a usar mucho, la ecuación general del plano, en el plano de la recta es AX más BY más C. A, B, C son números. Y se piensa que en general A y B no son simultáneamente 0. La observación es porque si el B es no nulo, entonces se reduce a las ecuaciones que recién veíamos, porque se puede despejar el I. Pero si el B es 0, y como no son simultáneamente nulos, o sea, el B puede ser 0, pero entonces como no son simultáneamente ceros A y B, el A es no nulo, o sea, es distinto de 0, entonces es una recta vertical. Por ejemplo, acá hago un ejemplo. Si ponen B0 es A es 1 y C es 1, así. Entonces tienen que X es igual a menos 1. No importa el Y, el X vale menos 1. Entonces esta es una recta vertical, ¿sí? X igual a menos 1 es una recta vertical. Pero no es de esta forma, ¿ok? No es de esta forma. Porque, bueno, no se puede despejar el Y. Acá no hay Y, ¿ok? Y hay que tener cuidado porque eso no es una función de X. Para un valor de x hay muchos valores de y, eso no es una función. ¿Sí? Solo las rectas verticales no se escriben de esta manera. ¿Okay? Es una observación nada más. Bien. Una función que vamos a usar, y es importante saber, es la función valor absoluto. Y la función valor absoluto se define así. El valor absoluto, que se escribe como x, el valor absoluto de x se escribe entre dos barras, por definición es lo siguiente. El valor absoluto de x es x si el x es mayor o igual que 0, y es menos x si el x es menor que 0. Como indica el nombre, el valor absoluto lo que da de un número es lo que es absolutamente el número sin el signo. Por ejemplo, el valor absoluto de 5, ¿sí? Como el 5 es mayor o igual que 0, me dice que el valor absoluto de 5 es lo mismo que 5. Esto es lo que indica esto.
El valor absoluto de 0, fíjense, 0 encaja acá. 0 es mayor o igual que 0, sí. Entonces el valor absoluto de 0 es 0. Pero si toman un número negativo, por ejemplo, menos 3, x es negativo, el valor absoluto es menos el valor del número. O sea que el valor absoluto de menos 3 es 3. ¿Ok? Entonces, por eso repito que el valor absoluto del número lo que da es, en forma absoluta, lo que vale el número. No le interesa el signo, siempre el valor absoluto es mayor o igual que 0 en realidad. ¿Ok? Y el gráfico del valor absoluto lo pueden ver así. Fíjense, si el x es mayor o igual que 0, o sea, si estoy de acá para allá, los x son mayores o iguales que 0, la función vale lo mismo que la recta y igual a x, que tiene pendiente 1, que es esta recta. Pero si el x es negativo, entonces el valor absoluto es la recta menos x, que es esta, que tiene pendiente menos 1. Entonces la gráfica del valor absoluto sería esa que está ahí. Fíjense que dado un valor cualquiera de x, el valor absoluto toma valores positivos o eventualmente 0 en el 0. ¿Ok? Bien. Una cuestión importante es la siguiente. Conviene, si tienen dos números a y b reales, el valor absoluto de a menos b se puede pensar como la distancia entre a y b. O sea que lo escribo como distancia d entre a y b. ¿Okay? Fíjense, acá hice algunos ejemplos. Si toman 5 y 3, ¿sí? La distancia entre 5 y 3 es 2. Si hacen 5 menos 3 y toman el valor absoluto de 2 es 2, porque si es positivo da lo mismo. Ahora voy a tomar un caso distinto, por ejemplo 1 y menos 7. La distancia entre 1 y menos 7 es 8. Pueden pensar, podría tomar, agarro cualquiera de los dos, tomo menos 7 primero y después le resto. Fíjense que siempre es un número menos el otro. Un número es menos 7 y el otro es 1. Entonces es menos 7 menos 1. Esto es menos 8. El valor absoluto de menos 8 es 8. Efectivamente me da la distancia. Si lo tomara al revés, 1 menos 7, esto me da valor absoluto de 8 es 8. Otra vez, no importa en qué orden lo tome, me da lo mismo. Por eso es la distancia entre A y B. A mí la distancia se mide, no importa el orden de A y B, es la distancia. Entonces conviene pensar que el A menos B, valor absoluto, es la distancia entre A y B. Esto es así, no es que conviene pensarlo, es así. ¿Okay? Y voy a poner un ejemplo para que vean la utilidad de pensarlo así en un problema. Y el problema es así. Dice, encontrar los x tales que el valor absoluto de x más 2 es menor que 3. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resuelvo este problema? Lo puedo pensar como distancia. Lo voy a hacer así primero y después lo voy a hacer de otra manera. Voy a tomar x menos 2. Esto lo de adentro lo puedo pensar como menos 2, ¿sí? Para que me dé más 2. Para escribirlo de la misma manera que está acá arriba. ¿Okay? Entonces esto, según lo que tengo acá, sería la distancia entre x y menos 2. Y estoy diciendo que esa distancia es menor que 3. Entonces, la idea es, si yo tomo el punto menos 2, tomo todos los valores de x que están a la distancia más chica que 3. Eso simplemente tomo 3 para adelante y 3 para atrás. Si tomo 3 para adelante llego hasta 1, pero no toco 1. Y si voy para atrás llego hasta menos 5, pero no lo toco. Entonces los x que verifican esa ecuación, si lo pienso en términos de distancia, son exactamente los puntos que están en el intervalo menos 5, 1, en ese intervalo abierto. ¿Okay? Esto es una manera de pensarlo. Voy a dar otra, que es usando
exactamente la definición de valor absoluto. La otra manera que está indicada acá abajo es, para poder abrir esto, o sea, quiero encontrar los x que verifican esto, voy a separar en dos casos. Los dos casos son x más 2, lo de adentro es positivo o 0, o lo de adentro es negativo. ¿Sí? Entonces, vamos al primero. Si el x más 2 es mayor o igual que 0, entonces despejando el x es mayor o igual que menos 2. ¿Sí? Y entonces, ahora, con esa condición, si el x más 2 en valor absoluto es igual, si esto pasa, ¿no? Tiene que ser lo de adentro, entonces es positivo o 0, entonces por definición el x más 2 en valor absoluto es el x más 2, y eso es menor que 3, que es lo que estoy buscando. Entonces, si despejo el x de esta condición, me queda que el x es 3 menos 2 es 1, x es menor que 1. Entonces, acá lo que tengo dos condiciones que las subrayé acá. El x tiene que ser mayor o igual que menos 2, por esta condición, y el x es menor que 1. Entonces, x mayor o igual que menos 2 es un intervalo semiabierto, o sea, cerrado a izquierda y abierto a derecha. Sería el intervalo menos 2, 1. ¿Okay? Eso me da la primera condición. La segunda sería que x más 2 es menor que 0, o sea, esto implica que el x es menor que 2. Y si el x es menor que 2, entonces, perdón, x menor que menos 2, entonces lo de adentro es negativo. Entonces el valor absoluto de algo que adentro es negativo es cambiarle el signo. ¿Sí? Fíjense la definición. Y esto estoy diciendo que es menor que 3. Y eso, pasando el x para allá y el menos 3 para allá, me queda menos 5 igual menor que x. O sea, x mayor que menos 5. O sea que estoy entre los x mayores que menos 5 y menores que menos 2. ¿Sí? Entonces los x que verifican esta condición, usando estas dos condiciones, me da que son todos los x que verifican esto y todos los x que verifican esto verifican esta condición. O sea que la solución es la unión de estas dos cosas. Si ustedes se fijan, la unión de estas dos cosas es exactamente el intervalo porque va desde menos 5 a menos 2, abierto, y después de menos 2, cerrado, a 1. O sea que la unión de esos dos intervalos da ese intervalo. ¿Sí? O sea, la solución, otra vez, si la hago de esta manera, me da lo de antes.